Óscar de Pablo, y estos son los martes de Marx que la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg nos traen en estos tiempos de confinamiento. Esta va a ser la cuarta y la última sesión del ciclo sobre relaciones raciales y marxismo en Estados Unidos. Estamos grabando esto en el mes de julio de 2020, cuando todavía el auge de las luchas contra el sesgo racista de la justicia en Estados Unidos y contra el sesgo racista en la memoria, en los monumentos y banderas confederadas, está teniendo lugar en ese país. Antes de empezar, quiero agradecer a José Ramón Calvo, que me ha apoyado con la producción y la parte visual de estos videos, y pedirles que si no han visto los otros dos, los vean ahora para que esta narración tenga cierta continuidad. Voy a dar muchos datos y nombres. Si les interesa alguno, pongan pausa y así pueden buscar por ustedes mismos más información sobre los personajes de los que voy a hablar. Como enfaticé en la sesión pasada, fue solo gracias a su pertenencia a un movimiento internacional revolucionario que el Partido Comunista Estadounidense pudo comprender la cuestión negra y así echar raíces en su propia sociedad. Ahora bien, para que una organización internacional pueda ayudar a sus secciones a convertirse en partidos revolucionarios, esa organización internacional debe ser ella misma revolucionaria. Esto dejó de ser el caso de la Internacional Comunista en la época de la que voy a hablar hoy. Como veremos, la incidencia de la Internacional en el Partido Comunista Estadounidense, como la incidencia de ese partido en la sociedad y en el movimiento negro en particular, tuvo un saldo contradictorio, con aspectos heroicos y aspectos criminales conviviendo lado a lado. Por eso creo que los años 30 y 40 son un periodo lleno de lecciones. En esa época, el Partido Comunista dejó de ser el único que reivindicaba la Revolución de Octubre, pues a su lado apareció la corriente trotskista, que buscó recoger el estandarte que el PC reivindicaba en las palabras, pero rechazaba en los hechos. Quiero iniciar esta sesión con el sexto Congreso de la Comintern, que se celebró en octubre de 1928, porque creo que ese momento marca un punto de quiebre en varios sentidos. Fue ese el año en que Stalin se impuso como líder indiscutible del movimiento comunista mundial, cuando Trotsky fue deportado al Asia Central y Bukharin cayó en desgracia. Por eso, aunque la degeneración de la Comintern había empezado años antes, el sexto Congreso fue el primero de la era stalinista propiamente dicha. Lenin, paralizado desde 1922, había muerto a principios de 1924. Ese año, Trotsky, que había sido el segundo líder bolchevique más influyente, había pasado a la oposición y en 1927 había sido expulsado del partido. En el ínterin, la burocracia soviética había ido dominando gradualmente la política tanto del Partido Comunista como de la Internacional, haciéndola más pragmática y al mismo tiempo más autoritaria. Aunque los crímenes del estalinismo aún eran cosa del futuro, la Comintern estaba perdiendo ya su democratismo proletario original, para convertirse en una agencia internacional de los intereses contradictorios de la burocracia soviética. Los congresos de la Internacional, que originalmente se celebraban cada año, empezaron a hacerse más infrecuentes y más vacíos. Sus decisiones empezaron a tomarse en la cúpula sin que nadie en la base pudiera cuestionarlas. La elección de los dirigentes nacionales empezó a depender exclusivamente del visto bueno de Moscú y no de la base de las distintas secciones. Muchos comunistas, como el poeta Claude McKay, que tan importante había sido en la confluencia del comunismo y el movimiento negro, percibieron esto y se alejaron de la Comintern. Hasta 1928, la degeneración incipiente del movimiento comunista había estado acompañada de una tendencia gradual a la conciliación de clases. Pero el sexto Congreso marcó un súbito giro a la izquierda y una vuelta al enfrentamiento frontal de clase contra clase, lo que hubiera tenido mucho de saludable si no hubiera sido impuesto desde arriba. Este giro se basaba en una anticipación exagerada de las posibilidades revolucionarias del siguiente periodo, error que conduciría a graves tropiezos sectarios. Pero el giro no era del todo injustificado. Respondía en parte a la necesaria corrección de los sesgos conciliadores del periodo anterior y en parte a la predicción de una inminente crisis económica que sacudiría a todo el mundo capitalista. Y esa predicción se cumplió. En octubre de 1929, un año después del sexto Congreso, tuvo lugar el crack bursátil más dramático de la historia, cuyo epicentro fue la Bolsa de Nueva York. Los 10 años siguientes fueron los de la llamada Gran Depresión, lo que determinó tanto las formas de la lucha de clases en todo el mundo como su intensidad. En Estados Unidos, las luchas económicas tomaron un carácter desesperado, incluyendo la lucha sindical, la lucha por la organización de los desempleados y por la defensa de los aparceros
ante los desalojos, cuestiones que tocaban directamente a la población negra. Como parte del giro a la izquierda, el Sexto Congreso llamó al Partido Comunista Estadounidense a luchar más decididamente por la igualdad racial. Había sido la Comintern la que en 1920 había llamado la atención del Partido Americano a la cuestión negra, y ahora sigue impulsándolo en el mismo sentido. Pero ahora introdujo un elemento de confusión: la consigna de la autodeterminación de la franja negra. La expresión Black Belt, que hoy nos evoca las artes marciales, se refería entonces a un territorio largo pero estrecho que cruza los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, las Carolinas y Virginia, y donde la población negra constituye la mayoría. Según la teoría impuesta por el Sexto Congreso, en ese territorio se había formado una nación aparte, y por lo tanto los comunistas debían apoyar su lucha por independizarse de Estados Unidos. Pero tal lucha nunca se dio. Creo que se estaba aplicando mecánicamente a Estados Unidos un principio que había sido válido para los pueblos oprimidos por el viejo imperio zarista, pero que en este caso era un despropósito teórico. Para los marxistas, una nación no es cualquier conjunto humano étnicamente afín. Es un circuito económico autosuficiente, facilitado por la proximidad geográfica, así como por la lengua, la cultura y la experiencia histórica común de sus miembros. Los diversos pueblos africanos de donde procedían los esclavos eran naciones o estaban en el proceso de formar naciones. Llamar por su independencia frente a los conquistadores europeos era totalmente adecuado. Pero las y los esclavos habían sido arrancados de su entorno cultural y obligados a mezclarse en un mundo nuevo sin lengua, religión ni experiencia histórica común. En una misma plantación convivían esclavos descendientes de los Chamba en el norte desértico, hasta los Ambundu de Angola, pasando por los Wolof y los Mandinga de la Costa de Oro, los Igbo y los Yoruba de Nigeria y los Bantú del centro de África. Incluso algunos venían de Mozambique y Madagascar, en la remota costa índica. Territorios que abarcan decenas de lenguas, religiones, sistemas políticos y grados de desarrollo. Por eso, para relacionarse entre sí, las y los esclavos tuvieron que aprender la lengua y la religión de los amos, aunque infundiéndoles sus respectivos y muy diversos bagajes culturales. Además, para 1928 ya debía ser claro que la franja negra se estaba desdibujando, pues su población estaba migrando masivamente a las ciudades del norte y del oeste, integrándose cada vez más al proletariado industrial del país. Afortunadamente, ese despropósito teórico no llegó a reflejarse en la práctica de los comunistas, salvo como la repetición de una consigna. No hubo intento alguno por establecer autoridades políticas autónomas en la franja negra, pero en cambio sí hubo muchos intentos, heroicos y exitosos en alguna medida, de luchar por la igualdad y la integración de los negros a la sociedad estadounidense mediante la lucha de clases. Así, aunque en teoría se luchaba por la autodeterminación nacional, la práctica misma impuso un programa de integración por la vía de la lucha de clases. La delegación estadounidense que participó en el Sexto Congreso incluía a varios cuadros negros, entre ellos al fundador del partido, Lovett Ford Whiteman, de quien hablé la sesión pasada. Con él viajaban James W. Ford y William Burroughs. Ellos tres serían los principales líderes de la lucha comunista contra la opresión racial en el siguiente periodo. Sus vidas ejemplifican bien las de toda su generación. James W. Ford había nacido en Alabama en 1893. Hijo de un minero y una empleada doméstica, él mismo había trabajado desde muy joven en la industria acerera. Aún así, pudo acceder a una educación superior en la Universidad Fisk de Tennessee. En 1917, justo antes de graduarse, fue enviado a combatir en la Primera Guerra Mundial. A su regreso a Estados Unidos, se estableció en Chicago, donde trató de encontrar empleo como técnico en telecomunicaciones. Sin embargo, nadie quería darle un empleo calificado a un negro, así que terminó trabajando como obrero en una fábrica de colchones y después como cartero. Mientras hacía trabajo de organización sindical entre sus compañeros, en 1925 se unió a la sección de Chicago del Congreso Laboral Negro que había establecido el Partido Comunista y después al propio partido. Conforme se iba comprometiendo más en la política, fue despedido de su puesto en el correo y se convirtió en un revolucionario profesional. William Burroughs había nacido en 1882 en Virginia, con el apellido Jones, hija de antiguos esclavos. Tras la muerte de su padre, siendo niña se había mudado con su madre a Harlem, donde creció en condiciones de extrema precariedad, en parte con ella y en parte en orfanatos. Pese a estas condiciones, se destacó en los estudios, cursó la escuela normal y se convirtió en maestra de escuela.
Como se acostumbraba en esa época, al casarse tomó el apellido de su esposo, Charles Burroughs, que era trabajador postal y actor en sus tiempos libres. Quizá influida por el trabajo de la comunista negra Grace P. Campbell, en 1926 Williana se unió al Partido Comunista y pronto se convirtió en una de las dirigentes de su facción en el Sindicato del Magisterio. Uno de los primeros proyectos que emprendieron los comunistas para combatir el racismo y el colonialismo en ese periodo fue la organización de un Congreso Internacional de Pueblos Negros que se celebró en el puerto de Hamburgo. Jim Ford acudió desde Estados Unidos para organizarlo y presidirlo. Ahí, los luchadores por la igualdad racial de Estados Unidos y de Sudáfrica se encontraron con los luchadores contra el dominio colonial europeo en África y las Antillas. Tras el Congreso, Ford se quedó unos días en Hamburgo, distribuyendo prensa comunista entre los marineros negros de los distintos países que pasaban por el puerto. Las autoridades inglesas, en particular, se horrorizaron de que se divulgaran esas ideas de liberación nacional entre los marineros de sus colonias, así que pidieron a las autoridades alemanas que detuvieran a Ford. En efecto, Ford fue arrestado y tuvo que volver a América deportado. Otro comunista negro reclutado en Estados Unidos que fue clave para la organización del Congreso de Hamburgo de 1930 fue George Padmore. Padmore, cuyo nombre verdadero era Malcolm Nourse, había nacido en 1903 en la isla antillana de Trinidad, que entonces era una colonia británica. A los 21 años había emigrado a Estados Unidos para estudiar medicina y había terminado en Washington, D.C. Ahí, en 1927, se había unido al Partido Comunista. En sus filas se hizo muy próximo al líder sindical del partido, William Z. Foster. Junto con él, en 1929 viajó a Moscú para rendir un informe ante la Internacional Sindical Roja. Y de hecho se quedó a vivir en la capital soviética para encabezar el llamado Buró Negro de la Internacional Sindical Roja. Ahí fue electo al Soviet de la ciudad. En ese periodo le tocó dictaminar el castigo severo que recibieron dos trabajadores blancos por haber atacado a un trabajador negro en Stalingrado. Hasta el fin de su vida, Padmore recordaría el caso como un ejemplo de la diferencia entre la justicia soviética, que castigaba duramente a los agresores racistas, y la estadounidense, que los protegía. Tras el Congreso de Hamburgo, Padmore pasó un tiempo en Viena y después volvió a Alemania, donde dirigió un comité sindical internacional de obreros negros. En 1933, tras el ascenso de Hitler al gobierno, grupos de choque nazis destruyeron las oficinas del comité y Padmore fue arrestado y deportado a Inglaterra. Trató de volver a Estados Unidos, pero las autoridades de ese país no estaban dispuestas a dejar entrar comunistas, así que tuvo que quedarse a vivir en Londres, donde estableció contactos con diversos líderes anticoloniales africanos y antillanos. De vuelta en Estados Unidos, la campaña más emblemática que libró el Partido Comunista contra el sesgo racista de la justicia en ese país fue la defensa de los muchachos de Scottsboro. La cosa fue así. En marzo de 1931, dos pandillas de adolescentes pobres, unos blancos y otros negros, viajaban juntas hacia el sur en un tren procedente de Tennessee. Iban de polizones en un vagón de carga, como solía hacerse en esa época. En algún punto, los chicos blancos quisieron echar del tren a los negros, pero estos se defendieron y echaron a sus agresores. Humillados, los chicos blancos acudieron a la policía. Así, en la siguiente estación, la de Paint Rock, Alabama, 9 muchachos negros y 2 muchachas blancas que quedaban en el tren fueron detenidos. Presionadas por la policía, las 2 muchachas dijeron que habían sido violadas. Inmediatamente, los 9 jóvenes negros fueron arrestados. Una de las chicas retiró la acusación, y de hecho se convertiría en testigo de la defensa, pero la otra la sostuvo. Ninguna evidencia física se encontró, y sin embargo, en un juicio celebrado en la ciudad de Scottsboro, Alabama, un jurado totalmente blanco declaró culpables a los 9 jóvenes, que tenían entre 12 y 19 años. 8 de ellos fueron condenados a muerte, que era la pena acostumbrada para cualquier hombre negro que violara a una mujer blanca. La condena fue tan desproporcionada y la falta de pruebas tan evidente que el caso de los chicos de Scottsboro se convirtió en una causa célebre entre los oponentes de la opresión negra. Tanto la NAACP como el Partido Comunista se movilizaron en su defensa. Personalidades internacionales como Albert Einstein se solidarizaron con ellos. Gracias a eso, en 1935, la Suprema Corte estadounidense aceptó conducir un nuevo juicio y por primera vez incluyó un negro en el gran jurado. Aunque se sostuvo el fallo de culpabilidad, la sentencia de muerte le fue revocada a los acusados. Uno a uno, las autoridades locales los fueron perdonando a lo largo de los siguientes años, aunque sus vidas habían quedado destruidas. Otro trabajo clave de los comunistas en ese periodo
fue la organización del Sindicato de Aparceros de Alabama. Hemos dicho que, tras la emancipación, la mayoría de los antiguos esclavos se dedicó a trabajar parcelas que sus antiguos amos les rentaban a cambio de una parte de su cosecha, es decir, como aparceros. Aunque no son formalmente asalariados, los aparceros también ceden al dueño de los medios de producción, en este caso la tierra, una parte del fruto de su trabajo. Por lo tanto, ellos también pueden organizarse como proletarios. Como había dejado claro la matanza de Lane, Arkansas de 1919, de la que hablé la sesión pasada, su organización era implacablemente perseguida. Aún así, el Partido Comunista emprendió valerosamente este trabajo, cuya figura más visible fue Ned Cobb. Cobb había nacido en una familia muy humilde de la Alabama rural en 1885, hijo de un antiguo esclavo. Sin haber ido nunca a la escuela y sin saber leer, a los 19 años Cobb se estableció como aparcero en el condado de Tallapoosa y llegó a ser relativamente próspero. Impresionado por la campaña que el Partido Comunista llevaba a cabo en defensa de los muchachos de Scottsboro, en 1931 se aproximó al partido y se unió al recién fundado Sindicato de Aparceros de Alabama, que pronto llegó a dirigir. Con la caída del precio del algodón, era frecuente que los aparceros negros no pudieran cubrir el costo de la renta de sus tierras, por lo que los terratenientes recurrían a la policía para que los desalojara. Por eso, buena parte del trabajo del Sindicato de Aparceros consistía en combatir los desalojos. Así, en diciembre de 1932, cuando la policía intentó desalojar de su granja a uno de los compañeros de Cobb, este acudió ahí para defenderla. Se armó un tiroteo. Cobb resultó herido y fue arrestado. Acusado de haber disparado contra agentes blancos, lo condenaron a 13 años de prisión. Con ello, Ned Cobb se convirtió en un símbolo de la lucha de clases en el sur profundo. Gracias a su ejemplo, para 1936, el sindicato de aparceros abarcaba ya unos 10.000 miembros. Hubo también otro caso de trabajo comunista notable en el sur. En el verano de 1932, una manifestación de unos 1.000 trabajadores desempleados, blancos y negros, se congregó afuera del edificio de la Corte de Atlanta, en Georgia, para exigir seguro de desempleo. Su organizador había sido un comunista de 19 años llamado Angelo Herndon. Herndon había nacido en 1913 en una comunidad mayormente blanca de Ohio, pero había emigrado al sur para emplearse como minero. Ahí había ingresado al Partido Comunista. El hecho de que los manifestantes de Atlanta incluyeran a ambas razas alarmó a las autoridades, que detuvieron a Herndon. Como se encontraron materiales de propaganda comunista en su apartamento, se le acusó de incitar a la insurrección. Un jurado totalmente blanco lo encontró culpable y un juez lo condenó a una pena de 18 a 20 años. 18 a 20 años por la mera posesión de propaganda política. Lo más ofensivo del proceso fue que la ley que usaron para acusar a Herndon se había aprobado en tiempos de la Reconstrucción con el fin de reprimir al Ku Klux Klan y otros supremacistas blancos. Esto ilustra el modo reaccionario en que el Estado burgués suele usar los poderes represivos que se le conceden, incluso se le concedieron con intenciones progresistas. Desde luego, el partido inició una campaña pública y legal para defenderlo, y 5 años después, la Suprema Corte revocó el fallo de la Corte de Georgia y Herndon quedó libre. Mientras tanto, el PC postulaba candidatos tanto en las elecciones locales como en las federales. En las elecciones presidenciales de 1932, postuló una planilla que incluía al líder obrero William Z. Foster para presidente y a Jim Ford como vicepresidente. La planilla obtuvo más de 100.000 votos. Ford fue el primer candidato negro postulado a ese puesto desde el tiempos del gran Frederick Douglass. En 1936 y 1940, el Partido Comunista volvió a postularlo para vicepresidente, esta vez al lado de Earl Browder. Juliana Burroughs, por su parte, había sido despedido de su puesto de maestra en 1933, así que pudo entregarse totalmente al trabajo del partido. En los siguientes años, también ella fue postulada a varios puestos, entre ellos al de gobernadora adjunta de Nueva York, mientras se hacía cargo de dirigir la escuela obrera de Harlem. Es una idea frecuente que la crisis del 29 se superó gracias a la sabiduría de las medidas gubernamentales relacionadas con el estado de bienestar que Roosevelt aplicó a mediados de los años 30. Esto es engañoso en dos sentidos. En primer lugar, la crisis capitalista mundial no se remontó definitivamente, sino gracias a la inversión masiva en armamento destructivo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la inversión en medidas sociales, que sí fue muy importante, no se debió a una decisión que Roosevelt tomara libremente, sino que fue una respuesta a la lucha de clases. En efecto, los años del New Deal fueron también los años
de un auge sin precedentes en la lucha obrera. En 1934, 3 huelgas dirigidas por distintas organizaciones marxistas consiguieron victorias históricas que a su vez fortalecieron a todo el movimiento de los sindicatos industriales del país: los camioneros de Minneapolis, los automotrices de Toledo, Ohio, y los estibadores de San Francisco. Estas 3 victorias marcaron el ascenso de los sindicatos de industria, que después darían lugar al poderoso Congreso de Organizaciones Industriales, o CIO por sus siglas en inglés. Al dejar atrás la organización por oficio, el movimiento sindical incluyó por primera vez a masas de trabajadores no calificados, muchos de ellos emigrantes y negros. En 1934 tuvo lugar un nuevo golpe de timón en la política de la Internacional Comunista. Una vez más, los errores del periodo anterior se compensaban con un giro de 180 grados decretado desde arriba. Así, si en los años anteriores se había rechazado toda acción común con los socialistas, a los que se denunciaba como equivalentes del fascismo, ahora, bajo la consigna del Frente Popular, se buscaba una alianza política de largo plazo no solo con esos mismos socialistas, sino incluso con los partidos y gobiernos capitalistas supuestamente democráticos o progresistas de los países occidentales. Este giro se consagró en agosto de 1935 en el 7º Congreso de la Internacional, que resultó ser el último. Un efecto de esta conciliación fue que el Sindicato de Aparceros de Alabama se disolviera en el movimiento sindical oficial de los granjeros. Otro efecto del intento de Moscú por ganarse la amistad de los imperialistas occidentales fue el abandono por parte del movimiento comunista de la lucha anticolonial en Asia y África, que tanta importancia había tenido en el reclutamiento de los primeros comunistas negros, y la aceptación implícita del derecho de los europeos blancos a gobernar el mundo. Uno de los primeros en advertir la gravedad de este error fue George Padmore, el comunista de Trinidad que había sido reclutado en Washington y que entonces vivía y militaba en Londres. Padmore intentó combatir este giro, pero como solía ocurrir entonces, al primer signo de descontento fue expulsado de la Internacional. Como veremos, Padmore seguiría cumpliendo un papel en el movimiento anticolonial, tejiendo alianzas y contactos con los movimientos independentistas africanos, mientras que la política estalinista de conciliación con las potencias coloniales occidentales seguía profundizándose, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella. En 1936, la izquierda del mundo dirigió su mirada a España. Ahí, el general Franco se había levantado para derrocar un gobierno democráticamente electo y a la República misma. El movimiento comunista empezó a organizar la solidaridad con la República Española a través de las brigadas internacionales, así como de los encuentros de intelectuales contra el fascismo que se celebraban en territorio republicano. Además de enviar a uno de esos encuentros al gran poeta negro Langston Hughes, los comunistas estadounidenses organizaron un batallón de unos 3.000 voluntarios, incluyendo 85 combatientes negros. No por casualidad, este fue llamado el Batallón Lincoln. Como escribió Langston Hughes, si se le pone a Franco una capucha, podría ser un miembro del Ku Klux Klan. El cuerpo médico del Batallón Lincoln incluía a una enfermera de 25 años llamada Salaria Kea. Nacida en Georgia en 1913, había perdido a su padre siendo niña y se había criado con su madre en Akron, Ohio. Ahí había intentado estudiar enfermería, pero la escuela solo aceptaba muchachas blancas. Así que se trasladó a Harlem, donde pudo cursar la carrera y donde se unió al Partido Comunista. Al llegar a España, Kea organizó un hospital de campaña en las afueras de Madrid. En algún punto fue capturada por los franquistas, pero al cabo de 6 semanas logró fugarse y reincorporarse a la lucha. Después fue herida durante un bombardeo, pero sobrevivió. Otro de los cuadros del Batallón Lincoln, que sí murió, fue Milton Herndon, hermano de Angelo Herndon. Los años de la Guerra de España coincidieron con los años del terror estalinista en la URSS. Los cuadros del viejo partido bolchevique y de todo el movimiento comunista que residía en la URSS fueron diezmados por la paranoia de la burocracia soviética, que buscó borrar la memoria viviente del igualitarismo y la rebeldía comunista. En esa época vivía en la URSS el comunista negro Lovett Ford Whiteman, de quien hablé la sesión pasada, el que había conocido a Carrillo Puerto en Yucatán y después había participado en la fundación del comunismo estadounidense. Pues bien, en 1937, Fort Whiteman fue uno de los miles de comunistas que fueron arrestados por la policía secreta stalinista, acusados de supuestas desviaciones políticas y crímenes fantásticos y enviados a la muerte en el Gulag. Ese año llegó a la URSS con su familia,
la maestra Williana Burroughs. Aunque ella no fue arrestada, tampoco se le permitió salir de la URSS cuando lo solicitó y tuvo que quedarse hasta después de la guerra. Por monstruosos que hayan sido los crímenes de las purgas estalinistas, estos no hicieron innecesaria ni disminuyeron en nada la necesidad de luchar contra el capitalismo. Simplemente dejaron claro que los estalinistas no eran la dirección política adecuada para librar esta lucha. Muchos marxistas lo entendieron así. Entre ellos, los que buscaron más coherentemente una dirección alternativa fueron los seguidores de León Trotsky. Trotsky había dirigido una oposición interna en la Unión Soviética, la oposición de izquierda, desde 1924, y para 1937 llamaba a fundar una nueva internacional revolucionaria, la Cuarta. Fuera de Rusia, Estados Unidos fue el país donde la oposición de izquierda, y después la Cuarta Internacional, tuvieron su sección más importante. A finales de 1928, una fracción considerable del Partido Comunista Estadounidense, dirigida por James P. Cannon, fue expulsada y pasó a constituir el núcleo del movimiento trotskista. Cannon no solo había sido un protagonista central del Partido Comunista y después del trotskismo, sino que también fue su historiador y su cronista. En particular, les recomiendo su artículo sobre la cuestión negra, cuya traducción al español puede consultarse en línea. Si los trotskistas se habían opuesto al sectarismo de la Comintern en 1928, con más razón se opusieron a la colaboración de clases de 1934. Lo cierto es que al cabo de una década de propaganda, polémicas, trabajo de masas y fusiones, el grupo de Cannon llegaría a formar el Socialist Workers' Party, o SWP, un partido comparable en tamaño al Partido Comunista y la sección nacional más importante de la Cuarta Internacional. Sin embargo, en el momento de separarse, la facción de Cannon no pudo llevarse a ninguno de los cuadros negros del viejo partido. Tendría que reclutar y formar sus propios líderes negros. Los más destacados de ellos fueron Ernest Rice McKinney, C.R.L. James y posteriormente Clifton de Berry. Al entrar en el movimiento trotskista, Ernest Rice McKinney ya era un líder obrero experimentado. Había nacido en 1889 en Virginia Occidental y tras pelear en la Primera Guerra Mundial se había establecido en la ciudad de Pittsburgh. Ahí se hizo comunista. Aunque renunció al Partido Comunista a mediados de los años 20, no se desanimó y al poco tiempo se sumó a una corriente marxista independiente dirigida por A. J. Muste, un líder obrero cristiano. Fue en el seno de esa corriente donde Rice McKinney se destacó como líder y organizador de los obreros desempleados, un sector muy importante del proletariado en general y en particular en la época de la Gran Depresión. Bajo el liderazgo de Rice McKinney, la sección de Pittsburgh de la Liga Nacional de Desempleados, compuesta mayormente de obreros blancos, se convirtió en la más importante del país. En 1934, el grupo al que pertenecía Rice McKinney se sumó a la corriente trotskista de Cannon y al año siguiente contribuyó a fundar el SWP. Cyril Lionel Robert James, mejor conocido como C.L.R. James, había nacido en 1901, hijo de un maestro, en la colonia británica de Trinidad. A los 30 años emigró a Londres, donde militó en el movimiento de la liberación panafricana. En Londres, James conoció a George Padmore, de quien ya hemos hablado, que como él era originario de Trinidad. Padmore lo introdujo en la doctrina marxista, pero también le explicó que bajo la dirección de Stalin, la Internacional Comunista había traicionado a la lucha anticolonial en Asia, África y las Antillas. Entonces, James dio el paso que Padmore no había dado y se unió al movimiento trotskista. En 1938, Cannon invitó a James a que se mudara a América, quizá porque entendía que su partido necesitaba desesperadamente cuadros negros para transformarse en una verdadera fuerza revolucionaria. El caso es que ese octubre James accedió y se mudó a Estados Unidos, donde se sumó al SWP. En abril de 1939, formó parte de la delegación de trotskistas estadounidenses que cruzó la frontera y vino a Coyoacán para entrevistarse personalmente con León Trotsky. Fue en esa época que James escribiría su libro más famoso, una magnífica historia de Toussaint Louverture y la Revolución Haitiana, titulada Los Jacobinos Negros. Para quien no lo sepa, Toussaint Louverture, que había nacido en esclavitud, dirigió en 1793 la mayor revolución de esclavos de la historia y estableció en Haití la primera república libre de esclavitud del Nuevo Mundo. C.R.L. James comprendió que recuperar la memoria de la grandiosa revolución haitiana, ignorada por la historia dominante,
era clave para luchar por un mundo mejor en el presente. Hoy sigue siendo necesario rescatar el pasado de las manos de los supremacistas blancos, como lo muestra la lucha actual contra las banderas y los monumentos confederados. Dentro del trotskismo, James, que venía del nacionalismo panafricano, favorecía la autodeterminación de los negros estadounidenses, mientras que McKinney, que había dirigido una organización de desempleados mayormente blanca, enfatizaba los aspectos de integración. Como la mayoría de los intelectuales del SWP, ambos se separaron del partido en una escisión que tuvo lugar en 1940. Al cabo de un tiempo, Rice McKinney se alejó de la militancia radical, mientras que James fundó una corriente propia junto con la marxista ruso-americana Raya Dunevskaya. En 1941, tras el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor por la aviación japonesa, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de hombres y mujeres negros se movilizaron en el ejército, pero siempre en batallones segregados al estilo Jim Crow, mal equipados y a cargo de las misiones más arduas y degradantes. Aunque se había formado una compañía de pilotos de combate negros, hizo falta una verdadera lucha para que se les permitiera volar. La enfermera comunista, Salaria Kea, que había combatido en España, se incorporó al ejército como voluntaria para combatir nuevamente al fascismo. Pero, en una amarga ironía, tuvo que hacerlo dentro de un cuerpo de enfermeras segregado. El alto mando prohibió que las enfermeras negras cuidaran a los soldados estadounidenses y solo les permitió atender a los prisioneros enemigos, es decir, a los soldados nazis. Según la historia oficial, la motivación que llevó a Estados Unidos a declararle la guerra al Eje fue combatir la opresión racial asesina que Hitler imponía a los judíos y otras minorías de la Europa ocupada. Esto es sencillamente falso. Igual que en la Primera Guerra Mundial, la razón por la que Estados Unidos entró a la Segunda fue la necesidad de defender los intereses de su economía imperialista frente a los de sus rivales alemanes y japoneses. Para ello, también Estados Unidos recurrió y recurre aún a una justificación ideológica chauvinista, con un componente racista apenas disfrazado. Este se hizo evidente en la internación de ciudadanos estadounidenses de origen japonés en campos de concentración durante la guerra, y después en el criminal bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Jamás la opinión pública estadounidense hubiera aplaudido la incineración nuclear de más de 140.000 civiles en un solo día si estos hubieran sido blancos. En esa misma época, el gobierno estadounidense llevaba a cabo sus propios experimentos médicos usando como conejillos de indias involuntarios a los pacientes negros de Tuskegee, en Alabama, dejando que progresara la sífilis sin tratar para estudiar sus efectos. 6 meses antes del ataque a Pearl Harbor, Alemania había invadido la URSS, por lo que ésta se convirtió en un aliado momentáneo del imperialismo estadounidense contra las potencias del Eje. Así, el Partido Comunista, que subordinaba todos los demás criterios al interés de la política exterior soviética, aceptó y difundió el mito patriotero de que los imperialistas occidentales guerreaban por la democracia y contra el fascismo, y se abstuvo de denunciar sus acciones chauvinistas y racistas. Los comunistas tenían razón en desear la victoria militar de la URSS sobre los nazis, pero no en reconciliarse políticamente con el imperialismo occidental. Como parte de este apoyo, los partidos comunistas occidentales abandonaron definitivamente las luchas anticoloniales en Asia y en África, que habían sido clave para ganar a los primeros comunistas negros. Por ejemplo, dado que Gran Bretaña era aliada de la URSS, en 1942 la Internacional Comunista condenó la lucha independentista de la India. En los años siguientes, con tal de mantener su alianza con la burguesía francesa, los comunistas se opusieron a la lucha anticolonial en Argelia y en Vietnam incluso ayudaron a reprimirla. Cuando el ministro del Exterior soviético, Molotov, visitó Estados Unidos, como una cortesía con él, el gobierno de Roosevelt mandó liberar de la cárcel al líder comunista Earl Browder, que pudo asumir la dirección del partido. Fue entonces cuando la luna de miel entre el Partido Comunista y el gobierno de Roosevelt llegó a su clímax. En 1943, Stalin mandó sacrificar la Internacional Comunista en el altar de la coexistencia pacífica sin siquiera molestarse en convocar un congreso para refrendar la decisión. Ese año, la entrada del Partido Comunista estadounidense a la política respetable quedó marcada por la elección del comunista negro Ben Davis Jr. al Congreso Municipal de Nueva York por el distrito de Harlem. Por cierto, ese año murió la veterana comunista negra Grace P. Campbell, de quien hablé la sesión pasada.
En las elecciones de 1944, los comunistas llamaron a votar por el Partido Demócrata, por la reelección del presidente Roosevelt y la elección del vicepresidente Harry Truman. Este apoyo a la burguesía progresista no era una política exclusiva del Partido Comunista estadounidense, sino que obedecía a la norma general del estalinismo internacional entonces. En México, por ejemplo, el Partido Comunista apoyó al cada vez más corrupto y reaccionario Partido Oficial en la elección de Ávila Camacho en 1940 y de Miguel Alemán en 1946. En abril de 1945, Roosevelt murió y el vicepresidente Truman ocupó su lugar en la Casa Blanca. 3 meses después, la guerra terminó. El Ejército Rojo ocupó Berlín y las bombas nucleares cayeron sobre Japón. La maestra Juliana Burroughs pudo volver de la URSS después de 12 años de ausencia. En esos 12 años había compartido tanto el entusiasmo combativo del pueblo soviético como sus terribles sacrificios, primero durante las purgas y después durante la guerra, lo que inevitablemente afectó su salud. Así pues, la noche de Navidad de 1945, a los pocos meses de establecerse en Nueva York, murió. Mientras el movimiento comunista oficial daba la espalda a la lucha anticolonial, nuestro conocido George Padmore se entregaba por entero a ella. En 1945 ayudó a organizar en Manchester un congreso de líderes independentistas africanos, al que asistieron jóvenes militantes exiliados que con el tiempo dirigirían los estados independientes de Ghana, Kenia y Malawi. Otro invitado al Congreso de Manchester fue el veterano intelectual negro estadounidense W. E. B. Du Bois, de quien hablamos extensamente la sesión pasada. Con la desaparición del enemigo común, la alianza del imperialismo occidental con la Unión Soviética perdió su razón de ser, y sobrevino la Guerra Fría. En Estados Unidos, esto significó el fin del apoyo del Partido Comunista al gobierno de Truman y el fin de la tolerancia del gobierno de Truman al Partido Comunista. Earl Browder, el líder que por orden de Stalin había presidido este idilio, ya no servía en las nuevas condiciones, así que cayó en desgracia y también por orden de Stalin fue expulsado del partido. Lo reemplazó el viejo líder obrero William Z. Foster. Entretanto, antes de desaparecer en la clandestinidad, el partido libró una batalla más, en el frente de la igualdad racial, esta vez por la historia y su representación en los medios. En 1946, Disney estrenó la película Canción del Sur, cuya trama combinaba las hermosas fábulas del folclore afroamericano en torno a la astucia del hermano Rabito, con una apología bastante abierta de la supremacía blanca en el sur y con los estereotipos racistas de rigor. Así que los militantes comunistas, con toda razón, protestaron contra ella. Poco después llegó a su apogeo la persecución anticomunista, conocida como macartismo. En 1947, la infame ley Taft-Hartley mandó que los comunistas fueran purgados de los sindicatos industriales que ellos mismos habían construido. Ya sin los comunistas, el CIO terminaría por fundirse con la vieja AFL para constituir la central sindical dominante hasta la fecha. En 1949, el comunista negro Ben Davis Jr., que ocupaba un puesto de elección popular en el Consejo de la Ciudad de Nueva York, fue desaforado y encarcelado, junto con el líder William Z. Foster, el joven comunista negro Henry Winston y otros 9 militantes destacados. Pasarían 3 años presos. Debido a un tumor no tratado, Winston perdería la visión en la cárcel. Al año siguiente, Estados Unidos invadió la península de Corea para contener la revolución social. Todo esto ocurría bajo la presidencia del demócrata Harry Truman, por quien los comunistas habían votado. En 1953, ya en tiempos de Eisenhower, fueron ejecutados los esposos Rosenberg por haberle pasado información científico-militar a la URSS. Fue la primera ejecución por motivos políticos de Estados Unidos desde la de Sacco y Vanzetti, e igual que aquella, tuvo un claro componente racista, pues la prensa enfatizó que los Rosenberg, además de comunistas, eran judíos. En 1955 le fue confiscado el pasaporte al famoso cantante y actor negro Paul Robeson, simplemente por sus bien conocidas simpatías comunistas. En 1956, 3 años después de la muerte de Stalin, el propio Partido Comunista Soviético empezó a denunciar algunos de los crímenes de este y a deslindarse de su legado. Poco después, la burocracia china empezó a distanciarse de la burocracia soviética, reivindicando el legado de Stalin a la que ésta renunciaba. Esta pugna tuvo consecuencias en la izquierda de todo el mundo. En Estados Unidos, Harry Haywood, un veterano comunista negro que había vivido en Moscú y combatido en la Brigada Lincoln,
rompió con la línea prosoviética de su partido y se orientó a Beijing, convirtiéndose en uno de los primeros maoístas estadounidenses. Por cierto, lo hizo mientras vivía refugiado del macartismo aquí en la Ciudad de México. Para entonces había iniciado ya el movimiento por los derechos civiles propiamente dichos. En 1954, la Suprema Corte dictó el fallo Brown versus Board of Education, que reconocía la injusticia de la segregación racial en las escuelas. En agosto de 1955, el brutal linchamiento del joven Emmett Till electrizó al país, mientras Rosa Parks iniciaba su campaña contra la segregación en el transporte. Así inició un proceso que abarcaría 20 años, con figuras como Martin Luther King, Malcolm X, los Panteras Negras y Angela Davis, que por cierto militaba en el Partido Comunista. El SWP, por su parte, postularía en 1964 y 1968 a Clifton DeBerry para la presidencia de Estados Unidos, siendo el primer negro en contender por ese puesto desde los tiempos de Frederick Douglass. Pero la historia de ese periodo es bien conocida y no voy a narrarla aquí. Si logré despertar su interés, les recomiendo la investiguen. En el debate que recomenzó entre los marxistas con el auge del movimiento de los derechos civiles, fueron las ideas del teórico trotskista Dick Fraser las que en mi opinión han resistido mejor el paso del tiempo. Fueron sus escritos, que la Liga Espartaquista de Estados Unidos ha difundido, los que usé como marco teórico para explicarme y explicarles a ustedes los sucesos que cubrí en este curso. Quiero concluir subrayando algunas de las lecciones que se desprenden de esta historia. Las razas, en el sentido biológico, no existen en el Homo sapiens. El adjetivo negro, aplicado a oraciones como las vidas negras importan, solo adquiere sentido en las condiciones sociales específicas que creó el capitalismo estadounidense. En ellas, la prohibición de mezclarse con el resto de la población hizo de los afrodescendientes no una nación económicamente distinta, pero sí una casta, segregada por la fuerza en lo más bajo de la sociedad. Esta población constituye hoy una parte clave del proletariado. Su liberación, es decir, su integración igualitaria a la sociedad, es posible y desesperadamente necesaria. Pero, dado que el capitalismo exige la opresión racial para mantenerse estable, la igualdad racial exige la destrucción del capitalismo. Por eso, el poderoso anhelo de la población negra de la igualdad racial es una de las fuerzas motrices estratégicas de la revolución obrera. Los marxistas deben participar en su movimiento crítica e intensamente y formar en su seno a dirigentes capaces de conducirlo en un sentido revolucionario. Siendo el imperialismo estadounidense el mayor enemigo del progreso humano en el presente, la lucha por la igualdad racial en las entrañas del monstruo es clave para toda la humanidad. Así termina el cuarto y último curso sobre relaciones raciales y marxismo en Estados Unidos de los martes de Marx de la Brigada para Leer en Libertad. Estén pendientes de lo que vamos a tener en los siguientes días y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias, los quiero mucho.